Excelente. Pues muchísimas gracias a las personas que ya se puedan estar suscribiendo a esta transmisión nuevamente. Y la verdad es que me congratula en demasía tener de nueva cuenta al excelso Vicente Moreno. Ya estará con nosotros platicándonos de nuevo, pero con otro corte sobre la Escuela Austriaca de Economía y en general sobre la Escuela Austriaca, haciendo la reflexión o respondiendo, tratando de responder. Es una pregunta complicada, yo lo sé, para el tiempo que tenemos, pero tratando de responder si la escuela austríaca es o no pseudociencia. Creo que el tema de hoy está bastante amplio, es bastante denso. Sin embargo, yo sé que a bien tendremos en llevarle a buen puerto, a buena causa, y para este tenor, pues tenemos de nueva cuenta al gran Vicente Moreno Casas. Ya lo conoce usted del evento pasado, excelso amigo, excelso ponente y sobre todo pues un personaje de primerísimo orden. Y ya después nos estarás platicando, Vicente, posteriormente, si te animas a tener un tercer evento con nosotros. Yo sé que sí, yo sé que Claro que sí. volveremos ahora para el 2021 con más energías, recargados, pero pues nada, agradecerte de sobremanera que estés con nosotros. Siempre me congratula platicar contigo y sobre todo pues con amigos que en este sentido pues podemos iniciar las ideas de la libertad y sobre todo argumentar, debatir, poner sobre la mesa lo que pensamos, lo que creemos, pero sobre todo lo que leemos, ¿no? Cuando no tenemos esta reflexión con otra persona y se queda solamente la lectura para con nosotros mismos, como que no sucede nada, ¿no? Se pierde un poco la esencia del conocimiento, el intercambio, el diálogo, la construcción y reconstrucción. Hay quienes hablan de una transformación cuando el otro te escucha, cuando tu interlocutor no solamente te escucha o en este sentido te puede observar, ¿no? Sino que también te debate, te critica, te justifica, en fin, yo creo que eso es lo que estamos haciendo el día de hoy y pues enhorabuena por ello. Entonces, sin más y como quien dice, para no darle más vueltas al asunto, te dejo para que nos introduzcas y pues la pregunta base sería, ¿la escuela austríaca es pseudociencia? Sí, no, ¿por qué? Muchas gracias, Vicente. Fantástico. Muchísimas gracias a ti, José, porque es que es un lujo poder estar aquí siempre y más con estos temas tan interesantes. Yo sé que el tema de hoy es áspero, de hecho sé que ya ha habido comentarios en Facebook que directamente han arrojado un sí profundo. O sea, la conferencia Escuela Austríaca es pseudociencia, pues ya han arrojado un sí grande y rotundo, ¿no? Yo sé que es un tema bastante peliagudo, podríamos decir, pero creo que es uno de los más interesantes hoy día. Y sé también que te encanta la filosofía de la ciencia, más, en la filosofía en general, pero la filosofía de la ciencia te encanta. De hecho, en la charla anterior que tuvimos ya mencionaste a Kuhn y su estructura de las revoluciones científicas, los paradigmas científicos. Bueno, pues también incluso seguro que hoy saldrá algo del estilo hoy aquí, ¿no? Porque precisamente venimos a hablar de esto. Estoy súper encantado y agradecido de contar siempre con tu invitación. Pues bueno, pues yo quiero ir al grano directamente y rápido, que es un tema complicado, ¿eh? No es fácil, porque estamos hoy de pleno, vamos a hablar de términos complejos. Vamos a ver, la escuela austríaca tiene un gran problema y es que normalmente por el mainstream económico se le ha considerado pseudocientífica. Es más, no es la primera vez que escuchemos decir que la escuela austríaca es homeopatía para la economía, ¿no? Podríamos decir, se escapa del método científico. Claro, el argumento básico, ¿cuál es? Pues que no sigue el método científico porque presenta principios o sigue un método que no se somete a falsificación o falsación, si no me equivoco, o verificación, ¿no? Que serían los dos puntos. Uno más positivista, podríamos decir, que es el de verificación, que viene del Círculo de Viena y de los más positivistas, y que estaba más en boga a principios del siglo XX, sobre todo en los años, a principios del siglo XX en Viena, pues claro, el positivismo reinaba y la verificación era una de las formas de identificar qué era ciencia y qué no era ciencia. Y el falsacionismo, por su lado, que luego fue presentado por Karl Popper, que intentó alejarse un poco de lo que eran las posturas más positivistas. De hecho, criticó el positivismo y sobre todo el inductivismo, la inducción, que yo creo que hizo una crítica muy buena, basándose en el conocimiento, ¿no? Popper fue uno que habló mucho del crecimiento del crecimiento del conocimiento, cosa que, bueno, además tuvo una gran influencia en Hayek, pero que los austriacos comparten la cuestión del conocimiento y que consideran fundamental. Entonces, en este sentido, claro, la escuela austriaca, la crítica que se le suele hacer normalmente es que, como sigue un método que no se basa en la experiencia,
sino que es axiomático deductivo, es decir, cree que hay un axioma fundamental y que de ese axioma fundamental tienen que seguir una deducción en lógica y una implicación en lógica que en este caso serían apodísticas. Apodístico es una palabra que usa Ludwig von Mises, que es uno de los padres, el padre metodológico de la escuela austríaca, podría decir. Ahora explicaré porque no todo el mundo en la escuela austríaca es igual, ni todo el mundo sigue el mismo método, ni la misma epistemología, pero es importante decir que Mises es el padre del elemento más distintivo de la escuela austríaca, que sería la praxeología, tal cual. Lo hay más ramas, ya adentraré ahora después en ello, pero Mises como tal plantea eso, que hay un método axiomático deductivo y que hay un axioma fundamental que no se somete a verificación, sino que es autoevidente, es decir, sabemos que está ahí y que es autoevidente. Ahora explicaré luego por qué es autoevidente. Y de ahí se pueden derivar muchísimas implicaciones y consecuencias lógicas, que son, por tanto, verdaderas y apodísticas. Apodístico, que algo es apodístico quiere decir que algo es cierto en sí mismo, que es impepinable, que cae por su propio peso, ¿no? Claro, eso está visto desde aquellos que siguen el método científico como algo dogmático prácticamente. O sea, si no me equivoco, Mark Bloch acusaba un economista que se dedicó a la metodología de la economía, entre otras muchas cosas, criticaba a la praxeología, que es el método más característico de la escuela austríaca, por ser dogmático y caracterizaba la metodología de Mises por dogmatismo, ¿no? Claro, a priori puede sonar muy bien, ¿no? Y podemos entender la crítica, porque ¿cuál es el principio para diferenciar que algo es científico o que no sea científico? Pues depende, pero según el paradigma positivista, que se pueda verificar o que se pueda falsar, ¿no? Ese sería el criterio. Claro, como los principios básicos de la praxeología, de donde nace todo, ni se puede verificar ni se puede falsar porque el propio Mises así lo reivindica, porque lo reivindica explícitamente. De primeras podríamos decir que, claro, evidentemente, la escuela austríaca es pseudociencia, pues claro que sí. Si su axioma básico y fundamental desde donde nace todo no se puede verificar. De hecho, una de las características fundamentales de Mises es la separación entre teoría e historia y la continua crítica a aquellos que de la experiencia sacan leyes o deducen leyes generales, ¿no? Que en su caso, en principio, empezaron a ser los historicistas y en su época eran los positivistas. Desde ese punto de vista, evidentemente, un positivista dirá, claro que sí, son pseudociencias. No se le debe de hacer caso, sus proposiciones son todas válidas. Sin embargo, sería bastante reduccionista quedarnos ahí. Y es el punto de esta conferencia. Y es donde yo en esta conferencia no vengo a sentar el límite entre lo científico y lo no científico. Ojo, solo vengo a decir que el criterio que utilizan aquellos que creen en la verificación y en la falsación, es decir, los positivistas, no es válido para separar lo que es una ciencia de lo que no es una ciencia. Eso es algo que todavía creo que es bastante atrevido, limitar lo que es científico de lo que no es científico. Pero también vengo a decir y a demostrar con la razón, que es cierto que es una de las características de la ciencia, por qué precisamente aquellos que se reclaman como científicos no son capaces de encontrar la verdad o yerran en ello a la vez que los austríacos, con su supuesto método falso, sí la consiguen, ¿no? Y eso es lo que vengo a demostrar en esta conferencia y esas son mis humildes pretensiones, ojo, ya digo. Así que, en primer lugar, voy a hacer una aclaración pequeña. Perfecto, me parece excelente. Y es que aviso, no todos los austríacos siguen el mismo método. Con lo cual, hablar de que la escuela austríaca es en sí pseudocientífica es falso. Falso porque entiendo que se critique a la praxeología, porque es la que parte de un axioma, es decir, no se somete al proceso de verificación o falsación hipotético deductivo, un método hipotético deductivo podríamos decir desde el punto de vista positivista, sino que parte de un axioma autoevidente, ¿no? Entonces entiendo que se pueda criticar a la praxeología, luego iremos con ello, pero hay otras muchas metodologías dentro de la escuela austríaca. Por ejemplo, el mismo Hayek presenta una metodología distinta a Mises. Él entiende, él es verdad que esto lo estudia bien Bruce Caldwell, que es uno de los mejores biógrafos, el mejor biógrafo de Hayek, de hecho.
Y estudia bien cómo Hayek sufre una transformación en su pensamiento a lo largo de su obra. En la primera obra es cierto que él es más praxeológico, podríamos decir, y tiene un paper en 1937 que es Economics and Knowledge, donde ya empieza a criticar la praxeología, ¿no? Y dice que, bueno, que eso de que pueda existir, que solo con un método que se basa en leyes a priori podamos deducir todas las leyes de la economía, que es algo irreal. Que la lógica de la acción, que es como lo llama Hayek, solo aplica a un individuo. En el momento en el que se unen más individuos en sociedad, en el momento en el que tenemos intercambio, en el momento en el que entra en juego el papel de la información dispersa y la coordinación, hace falta recurrir a la experiencia. Y ahí es donde entra un método hipotético deductivo. Claro, esa fue una de las primeras que no rechaza la praxeología, sino que entiende que para la economía no es suficiente porque la economía, entre otras cosas, implica que el estudio de las relaciones entre individuos. Por tanto, para la economía entiende que deberíamos recurrir a una ciencia empírica, o que es en sí una ciencia empírica. Luego, poco a poco, va convirtiéndose en popperiano, porque claro, recibe la influencia de su compañero de universidad, Karl Popper, y su falsacionismo en la London School of Economics, ¿no? Y a lo largo del siglo XX, pues va transformando cada vez más su filosofía, su metodología hacia un método hipotético deductivo falsacionista en sí, ¿no? Pero, por tanto, distinto de la praxeología. De hecho, muy criticado por los praxeólogos más duros, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta. Y después tenemos otro tipo de corrientes, por ejemplo, otra corriente muy interesante es una corriente que empieza o se basa en el subjetivismo radical, que empieza Lachmann, que toma de un post-keynesiano que se llama Shackle, y de ahí pues se empieza a desarrollar dentro de la escuela austríaca una filosofía hermenéutica, ¿no? Que de hecho incluso es más, tiene su máximo esplendor con Don Lavoie, que fue un austríaco que falleció joven, la verdad, pero fue capaz de la George Mason University, fue capaz de resaltar y poner en valor esa hermenéutica, la influencia de Heidegger, de Gadamer, y luego incluso actualmente filósofos como Gabriel Zanotti han recuperado una mezcla de todo eso e incluso lo han mezclado con la teoría de, si no me equivoco, de verificación indirecta, si no me equivoco, que la de los sistemas lacatosianos, vamos, de Imre Lakatos. Ha mezclado incluso un aporte de Lakatos dentro de una mezcla de hermenéutica realista con fenomenología de Husserl, en fin. Hay variedad dentro de la escuela austríaca, es más, un propio sociólogo, filósofo también, introdujo la fenomenología de Husserl después de haber sido alumno de Husserl y de Mises a la vez. Y fue capaz de retomar eso y desarrollar una corriente más fenomenológica dentro de la escuela austríaca. Por eso quiero decir que hay gran variedad de metodologías dentro de la escuela austríaca. Por tanto, hablar en general de que la escuela austríaca es pseudocientífica, pues es un poco atrevido. Por lo menos habría que centrar el tiro en la praxeología. Como el resto de escuelas podríamos decir que no siguen un método axiomático deductivo, la hermenéutica es verdad que es un poco más compleja, pero nos podríamos quedar con el método hipotético deductivo de Hayek, ¿no? De los hayekianos, y el método axiomático deductivo praxeológico. Como este se podría considerar ya medio positivista, aunque también es crítico con el positivismo, o por lo menos con el empirismo más acervado, a la vez que también con el racionalismo más acervado, es decir, Hayek se mantiene bastante kantiano, podríamos decir, pero en este caso nos quedaremos con la praxeología, porque es en sí el método axiomático deductivo por excelencia. Así que, pues bueno, intentaremos responder a las críticas habituales que se le hacen a la praxeología como pseudociencia, ¿no? Ok, el positivismo, entre otras cosas, o sea, el positivismo tiene un elemento base o una implicación fundamental, que es suponer que no hay dualismo epistemológico. Quiero decir, no hay un método en función del sujeto o objeto de estudio que tengamos, sino que el mismo método de las ciencias naturales sirve también, por ejemplo, para estudiar otro tipo de sujetos o fenómenos que no sean directamente naturales, sino que también sean humanos, ¿no? Entonces, para
un positivista es lo mismo estudiar un humano que un átomo, que una piedra, ¿vale? Esto los austríacos no lo comparten y de ahí uno de los elementos fundamentales en crear una metodología alternativa a la de las ciencias naturales, de ahí es de donde nace la praxeología, como metodología alternativa a la positivista, o sea, como metodología alternativa a la de las ciencias naturales. ¿El dualismo epistemológico en qué se justifica? Dice Mises y Rothbard, principalmente Mises. Pues Mises justifica el dualismo epistemológico metodológico en que, al revés que en las ciencias naturales, en las ciencias sociales sí podemos conocer los juicios de valor del individuo, del sujeto de estudio, que motivan la acción de ese sujeto. Mientras que, por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales no podemos. En el caso de las ciencias naturales no podemos saber no podemos atribuir causas que tengan valor único y universal y que sepamos que eso fue así, desarrollar toda una cadena. A ver, disculpar. Ajá, vale. Que estaba teniendo nuestro presentador algún problema, pero bueno, continúo. Estaba diciendo así que la esencia del dualismo epistemológico, metodológico en este caso, pues para las ciencias naturales no podemos conocer cuál es el presupuesto irreductible, sino que va cambiando, ¿no? Igual ahora el presupuesto irreductible de las ciencias naturales sería el Big Bang, por ejemplo, pero saber qué es lo que podría en inicio mover todo. Pero lo único que podemos llegar a establecer son relaciones funcionales, mecánicas entre los elementos. En el caso de la ciencia humana sí podemos saber que si ocurre el movimiento del precio de una acción, podemos atribuirlo a los motivos de una persona. Podemos conocer las causas últimas de ese fenómeno, mientras que en las ciencias naturales llegamos hasta cierto punto. Y es cierto que la ciencia va avanzando poco a poco a base de revoluciones científicas, a base de paradigmas, cada vez van quedando obsoletas determinadas explicaciones, por ejemplo, la física newtoniana, el mecanismo newtoniano fue totalmente abandonado, por ejemplo, y sustituido por la teoría de la relatividad o mismamente el enfoque de la complejidad, de lo que luego, por ejemplo, surgió distintos enfoques de la complejidad, pero uno de ellos es uno que me parece que es un científico que se llama Rosser, define uno de los enfoques de complejidad porque hay varios, algorítmico, computacional, uno de ellos es dinámico, donde entre ellos se recogería las 4 Cs, que ahora mismo no me acuerdo de todas, pero 2 de ellas serían la cibernética y otra el caos, la famosa teoría del caos. Rompía con toda la idea de la mecánica y la simpleza del mundo, ¿no? Pues eso es lo que sabemos e incluso va cambiando en las ciencias naturales, pero en las ciencias sociales sí podemos saber los juicios de valor últimos, las últimas causas que motivan que ocurra ciertos fenómenos, ¿no? Y después el otro elemento que justifica el dualismo metodológico en las ciencias naturales, Rothbard lo recalca mucho, sería el libre albedrío. Es cierto que él es bastante aristotélico, por lo tanto podríamos entrar casi ya en terreno, o él no tendrá seguramente tanto problema en entrar en terreno metafísico, de ahí que se refiera al libre albedrío tal cual, que no suena normalmente como algo muy científico, pero creo que es algo a tener en cuenta principalmente. Porque al final no es solo el libre albedrío refiere a la conciencia del sujeto que estamos estudiando y por tanto refiere a una esfera privada de conocimiento que es inaccesible para el científico. Podemos establecer la lógica y los límites y las posibilidades de su acción, pero al final siempre se nos va, digo en prospectiva, no en retrospectiva, sino en prospectiva, se nos va a quedar siempre, pues eso, es lo que conocemos como lo que normalmente llamamos conocimiento tácito, que al final sería una especie de conocimiento inaccesible, lo llamamos tácito simplemente porque no podemos acceder a él. Consista en lo que consista, pero simplemente no podemos acceder a él. Y eso es algo de lo que pues caracteriza, yo desde mi punto de vista, eso ha sido una profundización mía, lo que caracteriza el sujeto de estudio de las ciencias sociales desde las ciencias naturales, ¿no? Después,
hay problemas en sí con el propio principio de la verificación y la falsación. Recomiendo ahora varios libros que considero muy interesantes para aquellos que estén interesados en estudiar la filosofía o la metodología de la escuela austríaca. Primero leería, antes de leerme a ningún clásico directamente, leería a Larry White, Lawrence H. White, que tiene un libro que se llama La metodología de los economistas de la escuela austríaca. Están todos gratis en Mises Institute, ¿vale? En inglés. Después otro, que este lo recomiendo encarecidamente, que es de David Gordon, que se llama Los orígenes filosóficos de la escuela austríaca, o de la economía austríaca en este caso. Y la mejor defensa de la praxeología que he leído hasta el momento, porque entre los propios economistas austríacos hubo conflicto con la cuestión de los límites de la praxeología, de los límites de la lógica de la acción individual, recomendaría el libro de Praxeología y Entendimiento, Praxeology and Understanding, de George Selgin, que para mí es la mejor defensa más actual de la metodología de la escuela austríaca. A su vez también recomendaría otro libro que sería el de, ¿cómo se llama? Economic Science and the Austrian Method, de Hans Hermann Hoppe, otro filósofo austriaco. Buenísimo libro, ¿no? Yo recomendaría esos 4 para empezar, creo que son fundamentales para cualquiera que quiera empezar a estudiar la metodología de la escuela austríaca. Pero volviendo al tema, problemas de la verificación y la falsación. Al final con ello, lo que intentaron definir fue cuáles eran los límites de lo científico y cuáles eran los límites de lo no científico, y dónde empezaba lo científico, dónde acababa lo científico y empezaba lo no científico, que es lo que les sirve para decir que la escuela austríaca es pseudociencia. Bueno, es cierto que, por ejemplo, Popper hizo una crítica a la verificación por todas las implicaciones inductivas que tenía, y es muy, ya digo, es muy buena la crítica que hace al inductivismo, pero al final esto lo podemos encontrar en el libro de David Gordon, que precisamente plantea los argumentos en contra de la verificación y la falsación, no solo de economistas austríacos, sino de filósofos en general. Para mí, la mayor crítica que se le puede hacer al principio de verificación y falsación, sería que ninguno de los dos principios en sí mismo ni se puede verificar ni se puede falsar. Y además, ni son principios, ni es un principio analítico, ni tampoco no es analítico en sí mismo, sino que al final se convierte, es un principio arbitrario para definir lo que es científico o no. Y eso lo demuestra Gordon empleando la pura lógica, porque una de las cosas más buenas de los praxeólogos más extremos es que son gente que maneja la lógica de manera brillante y al final, con un juego de lógica, es capaz de demostrar cómo en sí cualquier proposición es verificable y a la vez falsable a la vez. Por lo tanto, el principio de falsación y verificación que permite delimitar lo que es científico de lo que no es científico es en sí falso. Por lo tanto, aquí ya habríamos desmontado el argumento que tienen para decir que la escuela austríaca es pseudociencia. Eso por un lado, ¿no? No voy a decir yo, por tanto, que lo suyo es pseudociencia, sino simplemente ya podemos decir que el argumento que ellos tienen para decir que la escuela austríaca es pseudociencia queda desmontado. Además de que, ya digo, el más importante... Sí, dime. Antes de que continúes, me parece digno poder decir que al final del día lo que podemos experimentar hoy como una respuesta cierta a la pregunta original es que no existe una ciencia que tenga o que posea un enfoque puramente deductivo, ¿no? Este racionalismo crítico popperiano que al final has planteado muy bien, por eso no te he interrumpido, me parece que está sujeto justo a falseaciones incluso, ¿no? Yo creo y soy fiel creyente, vaya la cuestión de la creencia con lo científico, que una ciencia que tenga esta racionalidad crítica completa, como lo decía Popper, o un enfoque puramente deductivo, sería lo deseable, ¿no? Que toda ciencia sea completamente deductiva sería lo deseable, pero de hecho tiene un error, ¿no? ¿Cuál es el error? Que por más deductiva que sea, toda ciencia parte de axiomas, ¿no? Y un axioma en sí mismo, pues es un proceso lógico, no deductivo, entonces es inductivo, entonces ya ahí estamos en un problema, ¿no? Como justificas el comienzo de la ciencia con algo inductivo para posteriormente
deductivo, que es lo que estás platicando. Ahora, hay que decirlo ciertamente, leer a Popper es imperativo, es casi obligado, en tanto que él escribe en un tiempo en donde estaba en boga la filosofía de la historia de Marx, la psicología de Freud y la psicología individual de Adler, que ya has comentado por acá. Entonces, de hecho, Popper es muy citado después de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En este sentido, hay que reconocerlo y hay que, sobre todo, entenderlo, ¿no? Con respecto a su crítica radical, yo quisiera puntualizar esto que comentas para ya pasar al campo de cómo se equivoca al tener la pretensión de falsear todo. Y al final del día, el aspecto más radical de su filosofía de la ciencia, de la filosofía popperiana, como ya se le ha adjetivizado, al final del día, en cuanto, y lo cito, en cuanto a la inducción o lógica inductiva, comportamiento inductivo, aprendizaje por inducción o repetición o por instrucción, de hecho, ahí retoma un poco crítica al propio Pavlov, la condición social, ¿no? El condicionamiento del hombre o del individuo, no existe y afirma que no hay tal cosa, ¿no? Para Popper no hay nada que tenga que ver con el tema de la inducción. Entonces, ahí podríamos tener este planteamiento. Yo estoy de acuerdo contigo, la crítica hacia la escuela austríaca surge desde una perspectiva errónea, ¿no? Surge desde una perspectiva de no es ciencia porque no utiliza el método, porque al final no es simplemente inductiva, ¿no? Claro, si tú recoges el tema de Popper, evidentemente la escuela austríaca, pero no solo la austríaca, sino casi cualquier ciencia tendría o tendería a ser pseudociencia, ¿no? Entonces, ese es el punto. ¿de qué estamos hablando, no? Claro. La filosofía de Popper, para la gente que nos está escuchando y viendo y que les agradezco en demasía, es puramente deductiva y descansa, de hecho, ya en la creencia de que la probabilidad, ¿no? Previa de cualquier ley, pues debe ser igual a cero. Esto es la idea de muchos autores que ya has tú comentado, sobre todo de David, esta cosa de la repetición, porque han habido cisnes blancos durante un periodo de tiempo, de hecho dije un pleonasmo, perdón usted, periodo de tiempo no está válido, que ha habido cisnes blancos durante un periodo en cierto lugar, decimos que van a haber cisnes los próximos o las décadas que sigue, y eso es falso, dice Popper. No puedes tú inductivamente deducir eso, ¿no? Es como contrariarse a sí mismo. Sin embargo, y por consiguiente yo puedo decirles que la probabilidad previa de todos los cisnes blancos, el tema de los cisnes blancos lo propongo porque es un ejemplo que él mismo da, así como de otra cualquier generalización, pues debe de ser cero. Esto es, no porque haya ocurrido durante tantísimo tiempo algo, significa que mañana va a ocurrir, que también es una de las críticas principales que se le hace a la filosofía de David Hume específicamente, que de hecho lo retoma muy bien Kant, ¿no? Kant, ya lo habíamos platicado en la conferencia pasada, él retoma al final la idea de René Descartes y junta la de David Hume para crear su cuestión a priorística, ¿no? Al final, esto previo, ¿no? Pero sobre todo la connotación que Kant le da es una connotación del surgimiento de las ciencias, porque con los juicios sintéticos a priori que habla Kant, conforma lo que va a ser la matemática. De hecho, para Kant, el primer juicio sintético a priori que existe y que se conforma como una realidad, pues es la matemática misma. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo nada más quería hacer esta connotación sobre la filosofía de Popper y si quieres nos metemos de hecho a la noción de por qué falla la falsación. ¿Por qué Popper se equivoca? Primeramente, yo me atrevo a darte pues digamos, un pequeño apoyo ahí. La falsación falla por una razón. No propones una ciencia que venga realmente a restituirse en sí misma. Esto es, si el enunciado universal de que está constituida la ciencia es dejemos todo lo inductivo y vayamos a lo deductivo completamente, entonces pues tienes que proponer una ciencia base, ¿no? Y Popper no lo hace, nada más como que crea la falsación, pero no tiene esta estructura epistemológica, no tiene esta estructura argumentativa, ¿no? Al final del día, ya deja tú lo lógico, no tiene la estructura de las bases con las leyes completas, ¿no? Y evidentemente no lo va a tener, sobre todo porque todos los paradigmas están en constante renovación. De hecho, en mi siguiente intervención, a bien tendré en definir rapidísimo lo que es un paradigma con respecto a Samuel Thomas Kuhn. De hecho, aquí tengo el texto, ¿no? Acá tengo el libro, lo tengo aquí para la próxima intervención poder hacerlo así, pero hay que decirlo, ¿no? Al final del día, evidentemente la falsación falla, vaya la cuestión, vaya la ironía, pero ¿por qué falla? Entonces, me gustaría que nos adentráramos en esa dificultad que es conocida entre los filósofos. ¿Por qué falla la falsación? ¿Qué podrías decir al respecto, Vicente? Pues
la falsación falla en primer lugar porque tal y como justifica yo creo que lo mejor para cualquiera que quiera adentrarse en ello es leer a David Gordon porque lo plantea tal cual. No son argumentos suyos, ¿no? Son argumentos que recoge de otros filósofos porque no solo son los austríacos los que han planteado alternativas o críticas a la falsación o la verificación, sino que es que ha habido muchísimos pensadores a lo largo de la historia de reciente. El principal problema de la falsación, yo creo, desde mi punto de vista, es que no es el propio principio de falsación, no se puede falsar. Por tanto, el principio del que parte no se somete, no sería en este caso científico, y es en lo que se basa el propio principio para definirlo. O sea, al final es una autocontradicción. Si definimos aquello que es científico como aquello que se puede falsar, ¿cómo es que el principio básico no se puede falsar? Entonces sería una autocontradicción o una propia contradicción, ¿no? Y después la otra contradicción es que él crea la falsación como alternativa a la verificación. Es cierto que tiene su sentido. En principio a mí el racionalismo crítico me puede gustar, primero porque se plantea la cuestión que hace Hayek, me recuerda mucho a Kant, por la idea de estar en contra de un racionalismo más extremo, podríamos decir, como el racionalismo cartesiano, que lo critica mucho Hayek, y un empirismo extremo también que sería podríamos decir, el de Hume, ¿no? Y quedarse un poco en medio con las virtudes de Hume y con las virtudes del racionalismo cartesiano, al igual que hizo Kant, y creer en ese a priorismo con esos juicios sintéticos a priori. Por eso muchos hoy son kantianos, ¿no? Neokantianos, porque Claro, realmente Kant ha dejado esta idea de que se puede estar en medio de los dos polos, que tú ya bien lo has dicho, ya no lo repetiré porque sería demasiado, pero estar con Kant es estar en el medio, ¿no? Retomar lo mejor de los dos mundos, de las dos dualidades. Eso me parece bastante correcto. Ahora, ¿no te parece también que la falsación falla? Porque al final del día a diferencia de los enunciados base lógicos de si esto, el otro, o todos los signos son blancos, entonces esto, las ciencias reconocen una red de supuestos, leyes, axiomas y diversas claro, condiciones restrictivas mucho más amplio. Esto es claro. reducir las ciencias naturales, las ciencias que todo mundo estudiamos en las universidades, a simples A, entonces B, y por tanto no sé qué, es como muy simplista, ¿no? Es una idea de la ciencia como muy simplista y va más allá. Entonces yo creo que una de las primeras razones es que la falsación en sí misma considera a la ciencia como un instrumento lógico, ¿no? Como si fuera una maquinaria. Yo creo que va más allá el primer problema de la falsación, puesto que en la práctica, de hecho, la única valoración, vaya la cuestión aquí, en tanto interpretación de la verdad o evaluación de la misma de los enunciados simples que te puedo decir, pues es mediante un análisis exhaustivo, ¿no? Que ya decir análisis ya es decir mucho. El análisis al final del día, pues es desmembrar al todo en sus partes. Si nosotros analizamos una ciencia, tendríamos que partir desde los axiomas en la que se constituye la ciencia Claro. o en la que se basa, en la que está cimentada la ciencia misma. Entonces, yo creo que va más allá. De modo que la teoría pues nunca puede ser falsada en forma concluyente porque retomar todo el concepto o todo el bagaje, todos los bártulos de una simple ciencia tendría que ser tan complicado que podríamos llevarnos pues toda una vida, en realidad, reconocer. Digo yo, si nos ponemos a falsear ciencias como la química, digo, sería un baladí, sería absurdo querer hacerlo porque se reconoce que la química de por sí ya es una ciencia, pero querer hacerlo llevaría una labor tan titánica que primeramente no nos alcanzaría la idea de la falsación de Popper, que se quedaría demasiado. Y segundo, yo propondría otra, Ujú. es que al final Popper, para desarrollar un esquema completamente no inductivo, que es lo que él está o lo que no quiere, la inducción pues surge en forma inevitable. Esto es, para desarrollar un esquema completamente no inductivo, surge de manera irónica la inevitable inducción. Entonces, lo que Popper me parece digno, y yo estoy de acuerdo con él, se va al tema de la falsación por un punto crucial, ¿no? Cuando tú has planteado el tema de la falsación y de la verificación. En matemáticas, vamos a decir que existe un algo, ¿no? En este lenguaje matemático existe un tal que se acopla a ciertas condiciones. Para negar algo en matemáticas, tú no necesitas comprobar todos los casos.
tú necesitas comprobar un solo caso erróneo para negar toda la estructura. Entonces, Popper evidentemente es parte de la lógica matemática, parte de la verificación, pero al final del día reconoce que no necesitas verificarlo todo, ¿no? Vamos a pensar en un universo, en un diagrama de Venn, todo lo que está dentro del diagrama, pues forma parte del universo, y tenemos estos círculos interconectados, ¿no? Estos conjuntos, podríamos decirlo así. Todo lo que está dentro de los conjuntos, pues al final del día son elementos del universo. Y dice la lógica matemática, con un solo elemento que no se acople, que no se configure con la ley que tú estás comentando o la existencia de este todo, pues ya verificas que no existe o que la ley no es aplicable, ¿no? Estas famosas excepciones a la regla. Entonces, partir de ahí es muy interesante al final del día, porque la falsación tiene un sentido más que lógico, filosófico, tiene un sentido matemático, y eso es lo interesante en Popper. Ahora, ¿cuál es el fracaso de Popper? Que al final del día, todo razonamiento, todo argumento necesita, parece ser de manera ya inherente, esto es algo que es propio, la palabra es la inmanencia, ¿no? La cuestión inductiva y deductiva son inmanentes, le son inmanentes a la propia razón, surgen de manera forzada, surgen de manera cierta, esto es lo que quiero decir. Entonces, Popper, al negar una de ellas, al final del día tiene un conocimiento sesgado. Entonces, esta sería la segunda cuestión. Ya la tercera cuestión, ¿cuál plantearías, Vicente, al respecto? Esa me ha parecido bastante buena. De hecho, has comentado el tema de la matemática y en sí, desde el propio principio científico que regula lo que es pseudociencia de lo que no, la matemática sería una pseudociencia, porque en sí no recurre a la experiencia, sino que se basa, es un sistema axiomático. De hecho, Mises, cuando habla de la praxeología, él defiende la praxeología contra el positivismo, al igual que Menger defendió la existencia de leyes exactas versus leyes contingentes, podríamos decir, que intentaban ganar, sí, eran al final leyes contingentes de los historicistas, que creían que no existía tal cosa como leyes generales o leyes exactas, y creían que, bueno, que las leyes dependían de la historia y se iban moldeando en función de la historia. Eso lo retoma Mises, que yo creo que esa es la cuestión distintiva de la escuela austríaca. No es la praxeología en sí, sino la defensa de la existencia de leyes exactas dentro de la economía, y que la defensa al final, de un método axiomático deductivo que tiene sus límites, recordémoslo, tiene sus límites, y hay que saber, y ese es uno de los principales debates, determinar dónde están esos límites. Para ello recomiendo a George Selgin, porque me parece que es el que mejor lo hace, delimitar dónde están los límites de la Oye, praxeología. y ya dentro de la matemática hay cosas muy interesantes que podemos incluso analizar, si quieres, para el próximo año con mayor tiempo, pero por ejemplo, hablar de los teoremas, sobre todo el teorema de completitud de Gödel, me parece impresionante, ¿no? Ya en el 29, Kurt Gödel planteaba la idea de que en la lógica de primer orden, pues toda fórmula que es válida en un sentido lógico, pues puede ser demostrable. Entonces, ¿cómo se incluye lo inductivo con lo deductivo? Eso me parece asombroso. Ahora, hay que decirlo así, y estoy en total sintonía contigo, la matemática no sería una ciencia. Desde el punto de vista metodológico no es una ciencia. En todo caso, es un instrumento que las ciencias naturales pues utilizan para poder echar a andar la maquinaria científica. Al final del día, la triada científica por excelencia, pues la reconocemos en las ciencias naturales, que son física, biología y química. Es la triada de las ciencias naturales, ¿no? Tenemos también algunas otras ciencias sociales, pero son cosas que se cuecen aparte completamente. Las ciencias naturales y las ciencias sociales, al utilizar distintos métodos, son dos caldos de distinta olla en este sentido, ¿no? Claro. Ahora, ya Gödel hablaba también del teorema de la completitud en el sentido de la matemática, había de dos, o la matemática es exacta, precisa, concreta, pero limitada, o es amplia, pero inexacta, ¿no? O sea, la matemática tenía de dos puntos, Justo. ¿no? O es, reitero, precisa, exacta, concreta y te da valores ciertos, ¿no? Por ejemplo, el valor periódico de pi, ¿no? 3.14 y un infinito de números. Imagínate tú la cantidad de cifras que reconocemos para que sea completa, para que sea precisa, exacta y todo lo que ya dije. O la matemática era
abarcaba todo, lo reconocía todo, pero se volvía inexacta, imprecisa, etcétera, ¿no? De hecho, de ahí surge la idea de crear una ciencia de la medición, ¿no? Que es la metrología. Al final del día, tanto estamos preocupados porque las cosas tengan y ojo que estoy utilizando los términos sin imprecisión, esto es, los términos en sí mismos no son sinónimos tal cual, pero estoy utilizando los términos porque así lo hacemos en el día con día y la gente más experimentada en ello pues me disculpará. Preciso y exacto, de hecho, son dos cosas distintas, ya la metrología lo dice, pero vamos a utilizarlos aquí como sinónimos y tanto es nuestra fervorosidad por querer conocer la verdad, Vicente, en el tema del modelaje matemático para conocer lo que realmente es cierto, que bueno, la metrología pues habla de las incertidumbres. ¿Qué tanto tiendo al error, no? Tenemos una incertidumbre asociada pues con la persona que mide, una incertidumbre asociada con el propio objeto con el que lo he medido y son incertidumbres que se pueden, las famosas desviaciones de la incertidumbre, ¿no? Al final del día lo que quiero llegar con esto, esta lógica de Gödel, esta lógica que ya hemos planteado de Popper, al final del día son construcciones, iba a decir sociales, pero son construcciones científicas, perdón, son paradigmas al final del día. ¿Qué te parece que en estos minutos que me quedan me tomaré la delicadeza, si así a bien me lo permites, de definir paradigma del texto de Claro, claro, por para supuestísimo. entender el tema del paradigma, porque casi siempre que planteo el tema, la gente me dice, bueno, ¿y qué es paradigma? No, bueno, qué Claro. mejor que su propio autor para poder definirlo. El paradigma, dice Samuel Thomas Kuhn, y cito, considero que estos son logros científicos, esto es, los paradigmas son logros científicos universalmente aceptados que durante algún tiempo suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales. Reitero, suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales. Esta comunidad, al final del día, después lo retomará el propio Kuhn en su texto, porque durante todo el tiempo va a hablarnos de esta comunidad científica. Yo tengo muchas asegúnes con el tema de la comunidad. De hecho, soy de los que cree que no tenemos realmente una comunidad científica. Ya me puedes tú decir, bueno, la química tiene a la UPAC, ¿no? O tiene a los organismos internacionales que velan por la ciencia química pura y aplicada y en fin, pero al final del día, realmente una comunidad como tal, creo que no lo hay, ¿no? Entonces, yo creo eso. De hecho, no sé si pase lo mismo con la escuela austríaca, tú que sabes más al respecto. Dentro de la escuela austríaca, ¿dirías que hay una verdadera comunidad, un diálogo, una cuestión de la interdisciplina? O hay sesgos, o hay peleas, o hay batallas y que no permiten realmente la comunidad? Yo te diría eso, el paradigma al final del día está en constante, en proceso de renovación, en constante renovación, y hay que decirlo así, cuando un paradigma llega, cuando una idea establecida y que nos arroja verdades está ya, digamos, asentada, está fundamentada en la razón y todo lo que ello conlleva, pues lo tomamos como válido. Sin embargo, la excelencia de la ciencia es definirse como errónea. Esto es, la ciencia en su definición más burda, por así decirlo, más sencilla, es la ciencia es falible, se puede equivocar, ¿no? La ciencia que no diga eso, ojo, yo me daría la media vuelta porque me quieren mentir. Aquel que te diga que es toda, que no se equivoca, que es infalible, yo tendría mis dudas al respecto y yo me iría. La ciencia se define como falible, se equivoca y tan sabe que se equivoca que está en constante renovación. Los paradigmas se renuevan constantemente, se crean nuevas teorías. Yo estoy aquí de acuerdo con Kuhn cuando dice que las nuevas teorías que surgen tienen necesariamente que partir de un punto, que este es un punto clave, es el punto de la existencia de otras teorías. Entonces, partimos de la teoría anterior para renovar la nueva, para transformarla y seguir el proceso de cambio en búsqueda de la verdad. Entonces, yo te haría una pregunta como casi de cierre para proyectarnos al cierre, porque el tiempo apremia. ¿Tú conoces algún científico que desee falsear su teoría? Esto es, algún científico que cree una teoría nueva, ¿tú conoces que realmente pretenda desear falsear su propia teoría? No, y de hecho intentará que no lo hagan. O resistirá, o por lo menos se resistirá a ello y siempre demostrará lo contrario. Desde luego que sí. O sea, al final el tema del falsacionismo creo que, o sea, creo que, no hay que confundir cosas. Yo vería más, o sea, el principal problema que veo yo en el empirismo, por ejemplo, y en el positivismo, es que recurran a la experiencia sensible.
a la experiencia de laboratorio, podríamos decir, que puede ser válida en el mundo de las ciencias naturales, pero es imposible en el mundo de las ciencias sociales debido a la complejidad, no solo de los fenómenos en sí, sino del propio fenómeno mental. Quiero decir, al final la información que reflejamos los seres humanos, porque con nuestra acción reflejamos, al final lo que estamos es, tenemos conocimiento y mediante la acción, al final comunicamos información sobre lo que hacemos, ¿no? Y lo que recupera el científico en este caso será esa información. Conocimiento, eso es una cosa interesante, que es la diferencia entre conocimiento e información, también, eso da para mucho, pero no voy a meterme en ello, pero es así, ¿no? Pero mira cuántos problemas tenemos ya para querer Claro, definir algo, ¿no? De hecho, usted sabe cuando un filósofo no quiere hablar con usted, cuando el filósofo le empieza a preguntar por defíneme esto, defíneme el otro, ¿no? Y el filósofo ya cuando un filósofo no quiere platicar contigo, te agarra de ahí. Defíneme verdad, defíneme mundo, defíneme. Entonces ya, estas cuestiones de definirlo todo, pues sí, es, sí, no se puede llegar a ningún lado. Sí, sí, no se sí, puede sí, llegar a sí. ningún lado. Entonces, Sí, sí. pues las personas que nos puedan estar viendo nos disculparán por ser un poco imprecisos en el uso de los términos, pero querer definir todos los términos tendríamos que llevarnos aquí clases, sesiones, y pues no tenemos ni siquiera las condiciones, yo creo que ni materiales ni intelectuales, la verdad, ¿eh? Nosotros no estamos aquí develando el hilo negro de nada, son cosas que están escritas ya en la filosofía de la ciencia y en Claro. otros muchos autores. Sin embargo, queremos llevarles hasta sus casas esta semillita de la duda, ¿no? Yo cerraría con ello, Vicente, antes de que nos des tus últimas conclusiones, que al final del día aquí lo que hemos propuesto es que la gente se quede con la duda de decir, bueno, ¿y quién era un tal Karl Popper, no? ¿O quién era un tal Hermann Hoppe? Lo que quiero decir es que la gente se quede con esta semilla de googlearlo, de teclearle, de buscar a la escuela austriaca, de irse al Instituto Mises a descargar los textos que bien has comentado, de buscarte en tus redes sociales también, comentarlo. Vicente escribe también para el Juan de Mariana. No sé si quieras compartirnos en 2 minutos tu labor en el Juan de Mariana y dónde la gente te puede leer por si quieres seguir tu trabajo, Vicente. Sí, fantástico. Yo ahora mismo escribo más bien en el Juan de Mariana. Publico una vez al mes y alguna que otra vez he hablado de esto, de metodología y demás, porque me parece un mundo fascinante y de hecho me encanta, es lo que más me gusta de la economía en general, su rama más filosófica, porque al final considero que si no tenemos un buen método, pues a qué teoría o a qué conclusión estamos llegando sobre el mundo, ¿no? Que por lo menos intentar tener unas bases lo más sólidas posible. Y Exacto. pues, me De pueden hecho, seguir, sí, la gente no se preocupe que googleen tu nombre y ahí aparece los textos que has publicado en el Juan de Mariana, o directamente que se metan al Instituto Juan de Mariana y busquen tus textos porque son imperdibles en la realidad. Y bueno, pues sobre todo también que lean tu libro, ¿no? O de nuevo salimos con el tengo tema por del libro. aquí. Ahí está. Lean No La hablo de máquina. método. Bueno, puedo hablar sonará, escribe, vamos, serán muy pocas líneas de metodología, pero bueno, algo sale porque hablamos de la escuela austríaca en general, la máquina financiera del expolio, que tiene más que ver con el mundo de las finanzas y de la economía y de cómo las élites manejan mecanismos financieros un poco más complejos para... Oye, Sí, que ahora que dices élite, si te animas para el próximo año, nos aventamos una conferencia sobre la teoría de las élites. Está muy interesante claro. Sí, sí, sí. toda esa cuestión intelectual con respecto, porque Sí, oye, sí. son muchísimos teóricos de las élites, ¿eh? Sí. Y todos traen una misma escuela, ¿no? Podemos empezar con Wilfrido Pareto, Mosca, Mises, Wright Mills, Ostrogorsky, en fin, ¿no? Y terminamos incluso con neomarxistas como David Harvey, ya más contemporáneo, en fin, son muchos teóricos de las élites que podríamos hablar, pero en estos casi 9 minutos que nos quedan, Vicente, me gustaría que nos dieras como algunas conclusiones como de cierre, como de fin, Claro, y tratando fantástico. sobre todo de proyectarnos a la respuesta A la respuesta. definitiva, porque me gustaría que nos dieras como una respuesta, no de tajo, porque también no quiero meterte en apuros intelectuales de decir sí o no, pero tú qué dirías al respecto con el tema principal o la pregunta de origen, que la escuela austríaca es pseudociencia, sí, no, pero sobre todo el por qué sí Claro, o por qué no, y cómo construir entonces una proyección hacia la verdad, o cómo incluso decir que la ciencia existe y que porque existe pues es verdadera. Ya nos podemos meter en cuestiones más filosóficas en definir la verdad incluso, ¿no? De hecho, algo que podría ser todo un debate completo y extenso es una cosa que puede circundar solamente en tratar de develar si la verdad realmente existe. La verdad, así como ente único
unívoco, la verdad existe y qué es la verdad, ¿no? Ya me quedo con un planteamiento para darte la palabra de Michel Foucault, pues Michel Foucault y después de hecho Deleuze, habla que la verdad al final no existe, la verdad como este ente único no existe, igual que el poder no existe como un ente único, ¿no? Sino que existen microverdades, ¿no? O verdades generalizadas y ni siquiera homogeneizadas, son heterogéneas las verdades. Al final, lo que nosotros reconocemos como verdad desde la perspectiva de Michel Foucault, no es sino la suma colectiva de subjetividades que hemos conformado para poder entender el mundo. Es eso la verdad desde un aspecto de Michel Foucault. Es la suma de las subjetividades, ¿no? Es la suma de todas las subjetividades y nos ponemos de acuerdo para decir, sí, estamos de acuerdo, que de hecho eso lo retoma un poco de la filosofía de la ciencia, en tanto que dice, bueno, estamos de acuerdo como comunidad, por eso te digo que hablar de la comunidad todavía es más complicado, estamos de acuerdo como comunidad en definir que este problema se ataca con esta verdad, ¿no? O se ataca con este modelo para sacar estas verdades. Pero ahí el problema más fundamental, cuando no nos ponemos de acuerdo en este sentido, pues terminamos por decir que todo es subjetivo y que cada quien tenga su propia verdad con Claro, el ese tema. es un problema, sí. Yo a ese respecto, recomendación rápida, Hans Hermann Hoppe creo que es el filósofo austriaco, por lo menos, que mejor trata esos temas. Tiene un paper que se llama, el libro que he recomendado antes, Economic Science and the Austrian Method, defiende, él es bastante racionalista, pero creo que un racionalismo bien entendido igual se le va un poco la mano en la ética, puede ser, no lo sé, es algo que todavía tengo dudas, ¿no? Pero yo creo que la defensa que hace del racionalismo, por lo menos cómo maneja la lógica en, en defensa de lo que él considera una existencia de verdad, porque él cree en la verdad y argumenta la verdad en sentido, como tú bien has comentado, como esa intersubjetividad y al final pues acaba recurriendo a lo que hemos dicho antes, a intentar desvelar aquellas autocontradicciones de aquellos que niegan la existencia de esa verdad. Después, pues básicamente, como ya digo, ese paper es In Defense of Extreme Rationalism, de Hans Hermann Hoppe, lo recomiendo mucho. Después, pues conclusión, ¿es la escuela austríaca pseudociencia o pseudocientífica? Pues ni sí ni no. ¿Por qué? Porque en sí el argumento en el que se basa la propia pregunta hemos destacado previamente que sería falso. Por tanto, esa pregunta en sí no tendría validez ni para responder ni sí ni no. Simplemente pues no se responde y punto. Porque en sí el principio en el que se basa el baremo de medir aquello que es ciencia y que no es ciencia, como ya hemos argumentado previamente, tiene muchos errores. Entre ellos, pues podemos destacar que en sí el principio de verificación o falsación no es verificable o falsable en sí mismo, por lo tanto ya entraríamos en una autocontradicción. Después también que no hay diferenciación en sí mismo entre falsación y verificación, y con ello todo esto me estoy refiriendo y citando a David Gordon, y que en sí misma cualquier proposición es verificable y falsable en sí misma. Por tanto, al final no podríamos diferenciar entre, porque claro, siempre que un principio es verificable, su negación es falsable, y al revés, ¿no? Por tanto, al final no hay una diferenciación entre verificación y falsación, y en sí cualquier proposición es verificable, porque su negación implicará, por tanto, la falsación. O que si de P se deduce Q y Q es válida, pues al final, si todo al final es una cadena lógica, y es verdad que nos metemos en lo que has comentado previamente, al final caeríamos un poco en inductivismo, pero si entendemos que algo es cierto y que se deduce lógicamente, su negación, por tanto, también lo será, ¿no? O sea que al final su negación también es verificable. Quiero decir, con esto me refiero directamente a David Gordon, creo que él lo hace maravilosamente bien y lo explica seguro mucho mejor que yo, pero vamos, los fallos, y para mí el más gordo, podríamos decir, el de autocontradicción, el que el propio principio de falsación o verificación no se puede falsar o verificar en sí mismo. En sí, yo creo que el valor de la falsación está en reconocer el evolucionismo dentro de la ciencia, los límites de la razón humana, ese racionalismo crítico, entender que la verdad evoluciona y que por mucho que ahora hayamos encontrado un teorema que consideremos plenamente lógico en sí mismo, no tiene por qué ser universal y válido, sino que seguramente cambie porque nuestra razón no es ilimitada y por tanto pues podemos fallar. Yo creo que ahí es donde está el valor y le doy más valor y por eso yo creo que
el falsacionismo de Popper rechazaba el inductivismo, al rechazar la verificación como extraer la verdad de experiencias sensibles concretas. En sí los austríacos justifican el propio axioma no en una especie de introspección, que bueno, que es cierto que defienden bastante la introspección, que podríamos decir que es un racionalismo más extremo, cartesiano, sino el propio Rothbard entiende que el principio, el axioma básico, se entiende desde la experiencia propia, pero no una experiencia sensible, sino una experiencia un poco más universal, una experiencia que nos acompaña. La lógica en sí misma, volveríamos otra vez a la cuestión de la verdad, de la intersubjetividad, pero es que el propio Mises, que podría ser más racionalista, que bueno, él se defendió siempre como racionalista, también se refería no a la experiencia sensible, sino a lo que él llamaba una inner experience, ¿no? Es como algo que llevamos dentro, que es lo que nos permite aplicar los principios de la lógica. Entonces, en ese sentido, yo diría que esta pregunta, pues alguien que diga que la escuela austríaca es pseudocientífica, pues no lleva razón, porque si se basa en ese principio de verificación y falsación, entre otras cosas, también acabaría diciendo que la matemática es pseudociencia. Por tanto, afirmar con tanta rotundidad que la escuela austríaca es pseudocientífica es, desde mi punto de vista, algo bastante atrevido. Sobre todo, siéndote sincero, creo que la crítica hacia la escuela austríaca puede estar fundamentada o no, pero el primer argumento pésimo, me parece que incluso falaz, es denostar a una corriente de pensamiento diciendo que no es científica, ¿no? ¿No te parece que sucede así? Esto es, para denostar completamente lo que tú crees, entonces te digo que eso es pseudocientífico, porque ojo, el pseudo ya involucra el prefijo en sí mismo es peyorativo, ¿no? Como chafa, como en México diríamos chafa, apócrifo, ¿no? Entonces me parece que las personas que quieran criticar la escuela austríaca, que están en todo su derecho, así como nosotros podemos criticar al marxismo o al positivismo o a que fuera, se permite, es válido, pero lo que no se permite o no es válido, me parece, es simplemente llegar y decir, eso es pseudociencia porque esto y el otro, ¿no? Creo que va más allá, creo que es un conjunto de perspectivas distintas, me parece que todos inmanentemente poseemos experiencias, ya lo dices tú, de una manera tan inherente a la razón o a la cuestión de la existencia misma, que incluso pues ya tenemos un sesgo y justamente el sesgo primeramente pues es que nos vamos a morir. Entonces como nos vamos a morir, de hecho tendemos al error, tendemos a equivocarnos, ¿no? Ya desde la parte celular, las células, porque las células se van deteriorando, ¿no? Entonces los propios procesos biológicos internos a nosotros mismos, pues sufren transformaciones, sufren procesos de cambio, de constante también renovación, pero sobre todo de envejecimiento. Y el envejecimiento, Vicente, poéticamente lo he dicho en algunas otras ocasiones, no es sino morir de a poco, ¿no? Es ir muriendo de poco a poco. Entonces, amigos míos, hoy somos una hora más viejos que lo que fuimos ayer, pero sin duda alguna pretendemos y tendemos un poco al error. Entonces, seguramente en este sentido les agradezco en demasía su participación. No me puedo ir sin antes decirte, Vicente, que Estudiantes por la Libertad México es tu casa. Ya te quisiéramos ver de nuevo, te queremos ver de nuevo para el año 2021 con unas nuevas conferencias al respecto. Yo sé que a bien tendrás en aceptar la invitación para pues platicar todavía sobre la escuela austriaca. Quedaron algunas cosas en el tintero, sin duda alguna, y también para plantear algunas cuestiones ahí de la filosofía de la ciencia. Pues nos invitaremos tal vez a algún otro colega de la Escuela del Escorial, ¿por qué no? Y sin duda alguna yo sé que nos irá bien, pero ojo, hay que decirlo y yo me quedo con una magnífica frase de William Blake. Si las puertas de la percepción fuesen depuradas, el hombre vería el mundo tal como es, infinito. Entonces, la realidad es que nosotros no podemos reconocer hasta el momento el mundo tal cual es, porque tenemos estas puertas de la percepción, tenemos este velo que no nos hemos quitado. La ciencia trata de quitarnos este velo, pero al final del día seguimos teniendo errores. Entonces, reitero, si las puertas de la percepción fuesen depuradas, el hombre vería el mundo tal cual es, infinito. Pues Vicente y ustedes que nos están siguiendo en la transmisión, los invito a que sigan viendo este mundo tal cual es, infinito. Muchísimas gracias por tu participación, Vicente. Nos vemos en la próxima emisión. Y antes de irnos, pues la foto a la cuenta de 3. A ver, Vicente, las personas que también están en la transmisión, a la cuenta de 3 la foto. 1, 2, 3.
Perfecto. Muchísimas gracias, Vicente, te agradezco en demasía y Fantástico. quedamos al pendiente. Muchas No sé si gracias. quieras decir algún otro comentario final. No, que sé, ya me lo supongo, pero vamos, sé que por vuestra amabilidad, sé que ya puedo considerar Estudios for Liberty México mi casa, así que estaré encantadísimo de volver cuando me llaméis. Y en este caso, pues agradecerte que hoy hayas contado conmigo y hayamos tenido esta charla de nuevo, que me ha encantado y me ha fascinado y de la que me llevo muchas cosas, yo mismo aprendiendo. Demasiado. De hecho, ya te digo yo que en un diálogo siempre se aprende cosas nuevas y autores nuevos. Por ejemplo, Claro. muchas veces autores que uno conoce puede que yo no, y entonces incluso esto es un intercambio de autores, de contextos, y en fin, de información. Y al final del día, ¿qué es esto sino una interconexión de las propias subjetividades para tratar de arrojar verdades? Entonces, pues en este sentido, tratemos de ver el mundo tal cual es, infinito. Te agradezco de sobremanera y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a las personas que nos siguieron en la transmisión. Nos vemos en una próxima ocasión, Vicente. Hasta la próxima. Saludos a la distancia. Saludos.